¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto especial saludarles, bienvenidos y bienvenidas una vez más a el segmento Conversando con Elemento. Hoy es un verdadero gusto el poder estar saludándoles una vez más, compartiendo con ustedes, llegando ahí hasta la intimidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre para poder realizar una importante plática como lo venimos anunciando a través de las diferentes redes sociales. Hoy nos acompaña nuestra queridísima licenciada Leonora Elizabeth Cordón Arribiaga, jueza de femicidio en la ciudad capital de Guatemala. Es una persona muy conocida también acá en el departamento de Jutiapa porque ella estuvo trabajando acá en la cabecera departamental de Jutiapa como jueza, por lo tanto pues la conocen muchos, la identifican muchos y hoy es grato contar una vez más con su presencia. Gracias por viajar desde la ciudad capital para estar con nosotros. Sabemos el corre-corre, el problema del tráfico y todo lo demás, pero qué bueno que usted hace el tiempo y el espacio para poder informar a la población que nos ve a través de las redes sociales, en este caso de un tema tan importante como lo es la violencia contra la mujer. Hace 15 días hablábamos de la violencia contra la mujer en sus manifestaciones física y psicológica. Hoy pues la licenciada nos va a abordar los temas de la violencia contra la mujer en sus manifestaciones económica, sexual y el delito de femicidio. Así que por favor estar atentos, compartir la transmisión, dejar ahí sus comentarios y gustosamente pues ella les va a estar atendiendo. Licenciada, una vez más, bienvenida. Qué gusto tenerle con nosotros acá en la Cuna del Sol Jutiapa. Le cedemos el espacio para su salud inicial. Gracias. Gracias, buenas noches todas y todos. Es un gusto para mí estar en este espacio compartiendo pues los conocimientos que tenemos y tratar de explicar para que sea muy entendible lo que son las diferentes manifestaciones del delito de violencia contra la mujer. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y qué bueno pues que contamos con la experiencia de la licenciada Leonora. Pues ella ejerce esta profesión, ella pues día a día está en contacto con personas que sufren y agreden, ¿verdad? Por lo tanto pues ella tiene la experiencia adquirida en sus labores diarias y será muy interesante lo que ella nos ha preparado para esta noche especial. Así que vamos a empezar. Por favor, una vez más, dejen sus comentarios y aquí gustosamente les vamos a dar lectura. Licenciada, con relación a pues la violencia contra la mujer, una refrescadita ahí para nuestros seguidores que se conectan. Muy bien. Podemos establecer que para determinar si hay violencia contra la mujer, contamos con una ley. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esto establece los diferentes tipos de violencia y diferentes manifestaciones que existen. Entre estas está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, que va a ser la que vamos a explicar el día de hoy, la violencia sexual, y finalicemos con la máxima expresión de la violencia, que es la muerte violenta de una mujer. La violencia física, pues ya habíamos explicado en la sesión anterior, que son aquellas manifestaciones en las cuales se agrede con golpes a una mujer, con jalones de pelo, con empujones. Esa es la violencia física y eso constituye un delito. Asimismo, también la violencia psicológica son aquellas manifestaciones en las cuales se le agrede de forma verbal a una mujer y van mermando su emocionalidad. Esas son las dos manifestaciones que platicamos en el programa anterior. Así es. Ahora me gustaría abordar el tema de lo que es la violencia económica. Y dirán ustedes, ¿por qué habrá una violencia económica? Y definitivamente sí hay una violencia económica. Y voy a leer lo que dice el texto de la ley para después irlo platicando y explicar. Violencia económica es acción u omisión. O podemos omitir o podemos hacer una acción que vaya en contra del uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho.
ya sea por herencia, por vínculo matrimonial, por unión de hechos, por ella haberlos adquirido, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar. Bueno, para explicarlo de forma sencilla, porque si se dan cuenta hay mucho verbo rector, así le denominamos en las normas a todos esos verbos como daño, transformación, sustracción. Pero en lo que se puede explicar la violencia económica de manera sencilla es todo aquel deterioro al patrimonio de una mujer causado con el ánimo de causarle ese detrimento a su patrimonio. Como, ¿qué le puedo decir yo? Lesionarle un vehículo que es propiedad de la mujer y ella lo compró con su dinero y le sirve para trabajar. Asimismo, no dejarla ejercer sus derechos de disponibilidad o accesibilidad de bienes de su propiedad, ya sea adquiridos por ella o por bienes adquiridos por medio de herencias. Si se dan cuenta, la violencia económica pues establece todo lo pertinente a la economía de la mujer. Otra cosa es mermar su patrimonio escondiéndole, pongamos un ejemplo, las llaves de su casa, cambiar las chapas de su casa, es propiedad de la mujer, y el hombre, porque en esta ley el único sujeto activo, el único agresor es un varón, es el que se apropia del bien siendo propiedad de la mujer. Eso es la violencia económica. Ahora, vamos a platicar sobre la violencia sexual. La violencia sexual a veces se confunde con otros tipos penales como violación, como agresión sexual. Esos son delitos meramente que protegen la libertad y la indemnidad sexual. Aquí vamos a hablar de puro tecnicismo. Libertad, vamos a visualizar a una jovencita de 15 años para arriba, que ella puede decidir sobre su sexualidad. Indemnidad sexual son aquellos niños y niñas que no saben lo que es una sexualidad ni el ejercicio de la sexualidad. Entonces los adultos tenemos la obligación de protegerlos. Esa es la diferencia entre libertad e indemnidad. Muy bien. Vamos entonces a dar lectura a la ley para ir explicando. Violencia sexual. Acción de violencia física o psicológica, cuya finalidad es vulnerar la libertad o integridad sexual de la mujer. Aquí toman los dos términos, libertad o indemnidad, porque puede ser una niña la que sea vulnerada de forma utilizando violencia sexual, incluyendo la humillación sexual, la prostitución forzada, la denegación del derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales, o el derecho de adoptar medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual. Ahora bien, la violencia sexual no es una violación, no es una agresión sexual, sino que es meramente esa humillación sexual que se le puede hacer a una mujer. Asimismo es obligarla a prostituirse o a denegarle ese derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar. Y eso a todas luces las mujeres lo sabemos, porque no nos dejaban decidir cuántos hijos queríamos tener, y eso hace, ¿qué les digo yo?, unos 20 años, 30 años atrás, sino que usted no puede operarse para no tener hijos, sino que hasta que tenga unos 3 hijos más. No dejaban que la mujer tomara la decisión a que solo fuera madre de un hijo. Y eso pasaba con médicos particulares e instituciones del Estado. Entonces, eso es una violencia sexual contra una mujer. No es específicamente esa agresión de índole sexual que tenga los mismos componentes de la violación o de la agresión sexual. Esas serían las dos modalidades que tenemos ahorita para explicar. No sé si
quiere que platiquemos de forma, no sé, más sencillo para que se logre entender. Sí, sí, y fíjese que es muy interesante porque usted nos explica de la mano de la ley, sí. Y esto pues es buenísimo, ¿verdad? Para que las personas pues logren captar realmente las dos manifestaciones de esta violencia que se está hablando. Pero en el caso de la violencia económica, ¿verdad? Muchos creen que solo es violencia económica el no pasar una pensión, ¿verdad? Eso creen ellos, o muchos también, pues conociendo nuestro medio, Jutiapa, ¿verdad? Simplemente porque la mujer muchas veces en las comunidades está sujeta al esposo, porque depende económicamente de él, entonces hasta para comprarse, pues hasta una ropa interior, hablemos así, dependen directamente de él, ¿verdad? No tienen ellas la facilidad ni la posibilidad, y muchas veces pues se hace lo que el Señor dice. Entonces ahí considero que también sería un tipo de violencia económica o es otro tipo de violencia, licenciada. Cuando el hombre se hace lo que el Señor se dice, se tipificaría si hay algún tipo de lesión emocional, le voy a decir, sería más una psicológica que económica. Entiendo. ¿Sí? Bien. Porque la económica es mermar el patrimonio. Entiendo. Sí, eso es la diferencia. Y usted manifestó algo bien importante, no pasar pensión económica. Exacto. Eso no es una violencia económica, es una negación de asistencia económica, es otro delito. Entonces, se dan cuenta, sí, ¿por qué? Porque se protegen bienes jurídicos tutelados diferentes. Entiendo. ¿Verdad? Ahora, si el hombre deja de pasar pensión, ¿alguien quiénes son los más perjudicados? Los niños. Entonces, es diferente el sujeto a quien va dirigida la acción. En la violencia económica es en contra de la mujer, es contra ella, ¿verdad? No en contra de los hijos, que sería la negación de asistencia económica. ¿Que son delitos? Sí son delitos. Yo creo que lo importante de todo esto, y el legislador lo ha hecho de esa forma, es para ir marcando la pauta, y vuelvo a repetir lo que dije en la sesión anterior, son las reglas del juego o son las reglas que tenemos todos de convivencia en casa. Ahora, papá Estado que dice, hagamos leyes para que no nos salgamos de ese marco y de esas reglas. Así es. ¿Verdad? Bueno, si hay que llegar temprano a casa, uno tiene que llegar temprano a casa porque si no, o lo regañan o lo castigan. O le pegan, una de dos, sí. Una de tres, ¿verdad? Vale, perfecto. ¿Qué dice papá Estado con relación a ese tipo de actitudes que lo que hacen es lesionar a otro ser humano, ¿verdad? Entonces no podemos hacer eso. Cuando mi acción lastima a otro ser humano, estoy saliéndome de ese marco de convivencia, ¿verdad? Es sencillo, pienso yo, comprenderlo sin llegar a cometer un delito, es cierto, ¿verdad? Pero si con mi acción abusiva yo estoy confrontando a alguien y lesionando algo que es de su interés, entonces tengo que decir, no, hay que enmendar la plana sin necesidad de llegar a cometer un delito. Como usted me estaba indicando, la violencia económica es una forma y la negación de asistencia económica son otras, son diferentes. Son delitos, claro. Que se tiene que cuidar todo hombre de no cometerlo, lo tienen que hacer, pero es fácil. Con relación a la violencia económica, es no vulnerar la propiedad de la mujer. Exacto. No mermar esos ¿qué les digo yo? Bienes que ella ha adquirido, que ha hecho, que se ha hecho en el patrimonio de la familia, y entonces no se comete ese delito, ¿verdad? Entonces, no sé si algo más quisiera... Sí. No, y buenísimo el tema, ¿verdad? Porque es una aclaración a esa duda que yo considero que muchísimos tenemos, y esa confusión, ¿verdad? De los tipos de violencia. Pero hablando siempre de la violencia en su manifestación económica, usted dice que es pues hacerle daño a aquel bien que la mujer posee, y que es violencia cuando un hombre la comete, ¿verdad? Si es una compañera mujer, no. Si fuera una hija, por ejemplo, que agarra el vehículo de la mamá y lo va a chocar y no se hace responsable de los gastos, no es violencia económica. En esta ley, todos los tipos de violencia económica, física, psicológica,
sexual, el único sujeto activo es el hombre, el único agresor es el hombre y la víctima es la mujer. Porque esta ley nos cuida a nosotras las mujeres. Los hombres están protegidos por el Código Penal. Ahora, con el tema de la manifestación de la violencia sexual, ¿verdad? Jutiapa, usted ya sabe, usted trabaja acá, usted conoce, y pues en cualquier parte de nuestro país dicen que los de Jutiapa somos machistas. Es complicadito quitarnos eso, pero más que todo en las comunidades de nuestro departamento, pues muchas mujeres aún son forzadas, lo que usted decía, ¿verdad? Lo que la ley establece, a tener muchos hijos, a que no les permiten usar un método anticonceptivo, ¿verdad? Una, porque las abuelitas así lo decían, por tradición de familia. Dos, por religión, que también muchas veces influye, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Muchas personas muy compenetradas en el tema de religión y piensan de que es pecado y por ello pues se siguen llenando de hijos y muchas veces no se tienen los suficientes recursos económicos para criar bien a esos niños, ¿verdad? Entonces, con relación a esto de que en muchas comunidades pues se sigue prestando esto, ¿qué nos puede hablar, licenciada? Efectivamente, este delito, eso es lo que regula, ¿verdad? Que la mujer no tenga ese acceso a métodos de planificación familiar que son necesarios, a ese derecho a adoptar medidas de protección contra enfermedades, que también es necesario, ¿verdad? Tenerlo, porque casi siempre nos basamos en lo que usted bien ha indicado, ¿verdad? Entonces, pero ahora, ya con esta ley y estas pláticas que son bien importantes tenerlas, pues, es que si la señora está informada, ella puede denunciar que no la están dejando hacer uso de ese derecho que ella tiene, ¿verdad? A ese método de planificación que tiene derecho ni a protegerse de enfermedades de transmisión sexual. Tampoco está obligada a ser sometida a humillaciones sexuales, ¿verdad? Que se pueden dar y se han dado, han habido casos sobre eso, que puedan vulnerar tanto su libertad como la integridad sexual, dependiendo de la edad de la mujer, ¿verdad? Si es adolescente o es niña o es mujer. Y esa violencia puede ser tanto física como psicológica, ¿verdad? Cuando se refiere a psicológica es cuando les van diciendo, ¿verdad? Las cosas, y es algo sistemático que les van diciendo, que no se usan medidas de protección. Así es. Y entonces resultan contagiadas de alguna enfermedad sexual que al final va mermando su salud y afecta a todo el círculo de la familia. El papel de la mujer es muy importante en la familia y hay que darle esa importancia y ese valor que ella tiene. Si se dan cuenta, es la que se queda en casa cuidando a los niños, cuidando del hogar. Es la generalidad en Jutiapa, ¿verdad? Son pocas las mujeres que tienen ese acceso a salir a trabajar y por ende a adquirir sus recursos económicos. Así es, claro. Pero entonces démosle esa importancia de tener mujeres saludables, mujeres bien en su casa, para que ellas sigan realizando esa función. Pero ya estamos de regreso para continuar con la segunda parte de esta importante plática con la licenciada Leonora Elizabeth Cordón Arribiaga, jueza de femicidio. Nos visita desde la ciudad capital y gustosamente nos está apoyando en este importante tema. Hoy tocando la violencia contra la mujer en sus manifestaciones económica, sexual y el delito de femicidio. Ya ella nos hablaba acerca de la pues, manifestación económica, la sexual, nos decía pues las diferencias que existen y por supuesto ha solventado ahí algunas dudas que teníamos con relación a pues, el aporte que todo padre de familia debe pasar por sus hijos, o sea la pensión alimenticia, si entra dentro de la violencia económica. Ella nos decía que no es así. ¿Es un tipo de violencia? Sí, pero no está dentro de la manifestación económica. Así que, licenciada, continuamos. ¿Qué nos tiene por ahí? Muy bien. Y para aclarar, sí, si el papá no pasa la pensión a los hijos, comete otro delito.
negación de asistencia económica. Se recuerda que me había indicado, cuando alguien que no es un hombre lesiona un bien de una mujer, y me ponía el ejemplo de un choque, ¿verdad? Así es. Eso podría caer o recaer en la figura delictiva de daños. Ah, O sea, entiendo. sí, no precisamente con esta ley, pero siempre se protegen esos bienes jurídicos. Y entonces se puede tipificar como otro tipo de delitos cuando hay esa intención de provocar el daño, ¿verdad? Sí, porque si es de otra forma, que haya sido por un accidente o cosas así, pues no incurriría en ese delito que yo le digo. Ah, interesante, sí, buenísimo. ¿Por qué? Porque el femicidio es por el hecho de ser mujer que la mataron. Ah, entiendo. ¿Sí? No en un hecho que se pueda dar que pasen disparando y ocasionalmente le dieron muerte a una mujer. Eso no es un femicidio, ¿verdad? Entonces tiene que reunir varios elementos, como sería el primero: haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. Ah, Si esa relación. Exacto. Si el agresor era el exnovio, el exconviviente, el exesposo, y que haya querido establecer o restablecer con la persona fallecida y le dio muerte, ahí entonces ya se comete un femicidio, ¿verdad? El femicidio es uno de los tipos de violencia, es la máxima expresión de violencia. Es un homicidio calificado porque se tienen que llenar muchos aspectos para que sea considerado como femicidio, y son los que estamos hablando. Por misoginia. Misoginia es el odio a la mujer. ¿Cómo vamos a establecer ese odio a la mujer? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo detectarlo? Ahí tendríamos que utilizar pura prueba científica, pura prueba psicológica para establecer un dictamen que me indica si se puede visualizar ese rasgo de misoginia, ¿verdad? Pero se puede dar una idea de misoginia, el trato hacia una mujer determina que efectivamente se odia a una mujer, ¿verdad? Sí. También otro aspecto que tenemos que analizar es cuando los hechos se cometen en presencia de los hijos o hijas de la víctima, y han tenido casos que efectivamente los agresores matan enfrente de los hijos de la víctima o de ambos, de hijos que procrearon entre ellos, a las mujeres. Eso es parte del femicidio. Eso ya me va dando los elementos del tipo penal conocido como femicidio. Muy bien. Y la concurrencia de cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal. Esas circunstancias me llevan a lo que es el asesinato. Tiene que reunir esas características de un asesinato para ser considerado como femicidio. Ah, entiendo. Muy bien. Y entonces tendríamos que ver esas características del asesinato. Entre las características del asesinato está la alevosía, esa gana de hacer y cometer el asesinato para darle muerte a la mujer por precio, por recompensa, promesa, ánimo de lucro. Los sicarios. Los sicarios, sí, exacto. Los sicarios, que le dicen: usted me va a matar a aquella mujer. Exacto. Por eso. Por medio o con ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar un gran estrago. Esto creo que se amplía muchísimo, porque Sí, claro. si se dan cuenta nos da muchos escenarios que se pueden o no dar, y trata uno de visualizar y decir: bueno, sí, podría ser, ¿verdad? Podría ser que se dé por una inundación. Bueno, perfecto. Con premeditación conocida, con esa planificación previa de que se va a ejecutar a una mujer. Esa es la premeditación conocida, con ensañamiento, con esa fuerza, con esa gana, el dolo de causarle la muerte a la mujer, como tuve yo el caso de que le dieron muerte a una mujer a palazos. Ay, no, qué tremendo. A palazos, hasta que la desfiguraron. Qué barbaridad. Entonces, se puede matar a una persona, a una mujer, solo con un par de palazos y ya, pero no a desfigurarla con los palazos que se le dio. Eso es ensañamiento.
Igual sería similar el impulso de perversidad brutal. Es causarle el sufrimiento a una mujer antes de causarle la muerte. Causarle lesiones en vida que le provoquen lesión, ¿verdad? Y al final causarle la muerte. Y ese tipo de situaciones que les comento sí se pueden establecer porque los dictámenes médicos forenses nos pueden decir esa lesión fue causada en vida o no. Por eso es que se ayuda mucho uno con la medicina forense para que ellos nos den ese tipo de referencia para entonces nosotros decir, ay, hay un impulso de perversidad brutal. Entonces aquí, ojo, es un femicidio, y peor en aspectos muy importantes como el de una mujer, ¿verdad? Otro aspecto para considerarlo un asesinato es para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para sus copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible. Y vuelvo a indicarles ahí, hay muchos escenarios, ¿verdad? Que se pueden dar y se pueden encuadrar en estos aspectos. Asimismo, con fines de terroristas o con el desarrollo de actividades terroristas. Es muy amplio. La verdad que sí. Si se dan cuenta, el tipo penal del asesinato y si se dan esas características, entonces, si la víctima es una mujer, entonces encuadra en el tipo penal de femicidio. Sí. Pero no todas las muertes violentas de una mujer es un femicidio. Tenemos que llenar esas características para que se pueda cometer ese delito. Asimismo, me voy a adelantar un poquito antes de que pregunten, ¿verdad? La sanción. Esta es gravísima. De 25 a 50 años. Sí. No hay medida sustitutiva. Aquí no va a haber la rebaja de la pena. No se puede aplicar la aceptación de cargos, el beneficio de la aceptación de cargos, es decir, la rebaja de la pena no se puede aplicar en este tipo penal porque es gravísimo. Es la muerte de un ser humano. Qué tremendo. ¿Verdad? Y de una mujer. Y la mujer es dadora de vida. Así es. Entonces, si nos basamos en lo básico y elemental de la especie humana que somos, a las mujeres es de considerarlas, de respetarlas y de cuidarlas por el solo hecho de ser dadoras de vida. Es un criterio y es un punto de vista, ¿verdad? Eso sería el tipo penal de femicidio. Es extenso porque son muchos elementos los que hay que ir visualizando, ¿verdad? Y ver cuándo se puede cometer o no este tipo penal. Sí, ¿verdad? Y es que realmente ya cuando hablamos de femicidio, pues ahí estamos hablando de muerte, ¿verdad? Lastimosamente ya no solo son agresiones, ya no solo son palabras, ya no solo son maltratos, sino que ya está la muerte de un ser tan valioso como en este caso una mujer, ¿verdad? Sí. Qué difícil. Sí. La verdad que sí, pero esperamos que nuestros amigos que nos ven a través de las páginas informativas, consideramos que la señal, pues ahí poco a poco nos está ayudando, pero esperamos que estén quedando bien informados con relación a este tema que gustosamente la licenciada Leonora Elizabeth Jordón Arribillaga ha decidido pues tocar para que todos los tupiapanecos específicamente pues informen acerca de la violencia contra la mujer y en este caso pues en sus diferentes manifestaciones. Pues hay una pregunta por ahí. ¿Qué procede cuando una madre no deja ver al hijo, a pesar de estar solvente en sus pagos? Bueno, considero que esto lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Pero aprovechando, como dice aquí el compañero, ¿qué procede, licenciada? Bueno, esto no está regulado en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ¿sí? Estamos hablando ya del ámbito de familia. Así es. Si está establecido la regularidad de las visitas del padre con los niños, él tiene que ponerle conocimiento al señor juez lo que está pasando. Ese derecho no nos basemos solo que es el derecho del padre, es el derecho del niño. Y el niño tiene derecho a tener identidad. Así es. Y por eso lo necesario que es
que tenga esa convivencia con el padre, aunque el padre sea un irresponsable, un ladrón, un alcohólico, es el niño el que tiene que ver de dónde viene, porque si no, no tiene identidad. Y una persona sin identidad, entonces, ¿qué adulto va a ser? Exacto. ¿Verdad? Es un criterio personalísimo mío, mi expertise no es el derecho de familia, pero lo visualizo de esa forma. Yo considero que hay que proteger al niño, claro, si el papá, uno ve que como mamá ve que no es buen ejemplo, pues dejarlo unas 2 veces, que tenga ese contacto, pero sí es necesaria la identidad, porque es el derecho del niño, Así es. no de la mamá. Cierto. Bueno, perfecto, pues ahí está la respuesta para la persona que nos hizo llegar ese comentario. Licenciada, ya con propuestas de solución y prevención con estos temas que ha tocado, ¿qué nos puede decir? Para mí lo principal es esto, es sacarlo a la plática, es tener este tipo de acercamiento con toda la población, de que nos enteremos qué son los delitos, qué tipo de delitos se pueden cometer, de enterarnos también que las mujeres estamos protegidas, de que tenemos muchos derechos, pero también como sociedad, todos seres humanos que intervenimos en la sociedad tenemos obligaciones. Así es. ¿Verdad? El respeto es necesario y ante todo la empatía. Si no hay empatía de parte de nosotros, nunca nos vamos a poner en los zapatos de las demás personas y decir algo le está pasando, sí, ahí no hago yo nada, ¿verdad? Es necesario eso, es necesario ese acercamiento, explicarles a los hombres que no están siendo discriminados, porque me han tocado ese tema que estamos siendo discriminados. No, el Código Penal los protege. A nosotras nos protege esta ley contra el femicidio, pero lo principal es eso, la educación, la plática, el respeto, el sentido común, la empatía. Sé yo que si yo cometo algo en contra de otra persona, puedo lastimar bienes jurídicos. Así es. O sensibilidad, ¿verdad? Sí. Y eso no nos lo dan en la escuela. A nosotros nos enseñan a sumar, a restar, a escribir. Pero ¿dónde está esa inteligencia emocional que el ser humano necesita que pulir para llevarnos bien como sociedad? Eso le podría decir que serían las acciones de prevención y podemos empezar desde nuestro espacio. Sí. Para mí, esto es una gran oportunidad que ustedes me han dado, llegar a muchas personas, a tratar de explicarles de una forma sencilla y breve, sí. muy conciso, estos tipos penales que nos afectan como sociedad, ¿verdad? Entonces, si nos vamos respetando, siendo empáticos, educándonos desde nuestras comunidades pequeñitas, desde nuestra casa, desde nuestros lugares de trabajo, desde la misma iglesia, entonces la sociedad tiene que ir cambiando. Pero si no generamos nosotros estas pautas de cambio, de comunicación, porque es necesario que platiquemos, sí, ¿verdad? Pero con respeto, porque sé que no van a estar de acuerdo con mi punto de vista. Así es. Pero sí lo están escuchando. Entonces, cuando uno habla y más de alguna semillita se queda, ¿verdad? No es precisamente que compartan conmigo lo que yo pienso, lo que dice la ley, pero más de algo va quedando. Yo escuché en tal programa que eso era delito, entonces hay que cuidarnos, ¿verdad? Eso sería pues lo que yo les podría compartir a todos ustedes, ¿verdad? Buenísimo, licenciada. Sí, pues gracias a usted por su tiempo para estar compartiendo con nosotros en este segmento de Conversando con Elemento. Lo estamos realizando los días viernes para acomodarnos ahí a su horario, a su jornada laboral, pero muy interesante la plática que usted nos ha traído. Hemos conocido un poco más a profundidad estos temas. Ahora pues ya sabemos cómo orientar a nuestros amigos, a nuestra familia y pues decirles, ¿verdad?, los tipos de violencia que existen, bueno, las manifestaciones que existen en esta violencia contra la mujer. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, gracias porque siempre están ahí al pendiente de apoyarnos para llevar a cabo este tipo de transmisiones con el objetivo de bien informar a la población. Licenciada, ¿algo más que queramos agregar por ahí? Ya para ir finalizando. Para ir finalizando. Así es. Muchas gracias. Primero, agradecer, y quiero finalizar con esto, agradecer. Estos espacios son necesarios
para que nos informemos de este tema y de cualquier otro tema que Así afecte a es. nuestra comunidad, nuestra sociedad y específicamente nuestra familia y nuestros niños. Buenísimo. Es necesario que se continúen con este tipo de programas para que vayamos pues discutiendo cualquier tema que hay Así que es. traer a colación, porque es importante informarnos, porque si no tenemos conocimiento de algo, entonces ¿de qué? ¿Cómo nos vamos a enterar de cosas buenas o cosas malas o positivas o negativas que nos puedan Así es. afectar? Totalmente de acuerdo. Pues con eso yo cerraría y agradeciendo su espacio que me dieron para tratar de este tema y únicamente. Muchísimas gracias, licenciada. Pues una vez más, nuestro agradecimiento a nombre acá de los compañeros que integramos la Agencia de Publicidad Momentos, nuestro agradecimiento por su tiempo y por esta información tan valiosa que nos ha compartido. Invitar a la población para que el día miércoles estén pendiente a nuestro programa. Estamos ahí afinando detalles para que nos acompañe en este set, pues personeros de salud de la cabecera departamental de Jutiapa. Estamos tratando de localizar al director del Hospital Nacional de Jutiapa para que nos venga a hablar acerca de algo tan importante que ya se está dando en el hospital, como es las operaciones o las cirugías para aquellas personas que padecen cáncer. Ya tenemos ese buen servicio en el Hospital Nacional de Jutiapa y es bueno que ellos vengan, que ellos transmitan la información, den a conocer cuáles son los pasos, los requisitos, los procedimientos, para que muchas personas que no cuentan con los recursos económicos, pero que están padeciendo esa terrible enfermedad, pues puedan buscar la solución, puedan buscar la ayuda, y qué mejor, pues la cirugía, ¿verdad? Totalmente gratis en el Hospital Nacional de Jutiapa. En esta semana que pasó se hizo la primera cirugía, ¿verdad? Ya se contrató a un médico cirujano oncólogo, por lo tanto ya hay personal profesional que nos puede venir a apoyar. Entonces necesitamos esa información y estén pendientes porque el día miércoles en el segmento Conversando con Elemento pues vamos a tener esta importante plática. ¡Qué bueno! Así Felicitaciones. Así es. Felicitaciones. Es necesario. Es necesario, sí. La verdad que sí. Hay que cuidarnos como población y la salud es un derecho humano Sí. y lo tenemos que cuidar. Totalmente de acuerdo. Entonces, licenciada, una vez más, muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y será pues hasta una próxima que estemos compartiendo con nuestros seguidores. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Feliz noche.